Buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto para mí y para la Facultad de Arte de la Universidad de la República tener este encuentro con Luis Mitchell, porque, como ha dicho Diego en la presentación, agradezco por la talla y por el aporte que Luis ha hecho y hace al arte latinoamericano, al país y a la educación. Cuando programamos con Diego y con Luis este encuentro y con la gente de la editorial Cruce, pensábamos en una conversación, en una serie de preguntas a partir del último nuevo libro de Luis, que tiene un título provocador, que se llama Inutilidad, el arte como educación, y que, como ustedes ven, lleva unos días leerlo y unos días con dedicación leerlo. Quiero desmitificar algo también, de que el libro no está agotado, como está circulando la versión, por lo cual lo pueden conseguir, no aquí, la biblioteca también, pero en la biblioteca de la Facultad de Artes hay un ejemplar a disposición y está en plaza también para quienes quieran. Pero bueno, esta conversación con Luis está pensada más que nada para que Luis hable y estamos pensando en el entorno de una hora y 10, como para establecer algunas preguntas, cosas que ustedes también quieran aportar y opinar. Cuando Diego provocó este encuentro, me dijo: la idea es que vos hagas una serie de preguntas y que un poco Luis pueda recorrer el libro. Yo fui leyendo el libro y, más que una serie de preguntas, hice un texto que por supuesto no voy a leer y que ahora me va a costar mucho encontrar qué era lo que quería preguntar, pero tengo sí algunas cosas subrayadas y conversando en la preparación de esto con Diego y con Luis, pensamos en algunas cuestiones más provocativas que podrían interesar más a una audiencia que por suerte es numerosa y que tiene que ver justamente con esta idea con estas ideas de la inutilidad del arte, que tienen que ver con esta cuestión de la educación artística, que tiene que ver con el lugar de la universidad en este tema, en esta trama, digamos, de formación, y que tiene que ver con algo muy contemporáneo, muy actual, muy de contexto, en lo que Luis se mete en el libro, y que es la inteligencia artificial, y que fue, al menos para mí, una de las mayores curiosidades e intereses para recomponiendo la historia del pensamiento y las aportaciones de Luis respecto a la educación y al arte, lo que me provocó mayor curiosidad e intriga. Entonces, un poco la idea es que pudiéramos recorrer estos temas, pensar y quizás comenzar por algo que Luis dice desde hace mucho tiempo, de que el valor del arte no es ayudar a ver el arte, sino ayudar a ver el mundo. Y creo que ese es un punto que tiene que ver mucho con lo pedagógico, que tiene que ver mucho con la educación, y que tiene que ver con algo que una colega colombiana, Mónica Romero, me dijo una vez: el arte en la educación nos ayuda a registrar aquello que de otra manera no lo podríamos registrar.
Y creo que esta reflexión tiene mucho que ver con gran parte de lo que sucede a lo largo de este libro, y es aquello que el arte nos permite, y a mí me gustaría quizás empezar por ahí, agradecerte que estés acá y agradecerle a ustedes, y quizás podemos empezar por esa idea. Bueno, muchas gracias por tener paciencia de estar acá. Primero, segunda vuelta a mi alma mater. Entré a la Escuela de Bellas Artes a los 16 años y bueno, es como que se dio el año pasado, se vuelve a dar ahora, y siempre es un acto emotivo, especialmente después de 40 años de discrepancia que se están empezando a arreglar. En cuanto a lo otro, a mí me gustaría que no hablemos tanto de arte, pero la palabra arte para mí es un obstáculo porque viene cargada de prejuicios que cada uno que lo emplea tiene otro prejuicio y la palabra lo tapa y entonces todo el mundo cree que se entiende mutuamente y no lo entiende igual. Y se trata en realidad más qué actitud tenemos respecto al conocimiento. Y ahí es donde ya de entrada hay un conflicto entre lo que hace la escuela, donde lo que realmente es un entrenamiento lo llaman educación, pero no es educación, y en donde lo que nos dan es cómo acceder a conocimientos que ya existen, en lugar de equiparnos a tratar con conocimientos que no solamente no están accesibles, digamos, para la escuela, sino que no están accesibles. Y es ahí donde la utilidad y la inutilidad se hace muy importante, porque la educación es entrenamiento que tenemos en el sistema educacional, justamente se basa en lograr un empleo, que está bien, en tratar la aplicabilidad de las cosas, en estar más cómodos, tener más ingresos, en consumir mejor. Y en última instancia, en consumir mejor, y en consumir mejor, y en consumir mejor. Y si nos ponemos a pensar en eso, en consumir mejor, terminamos que el ideal es la robotización de nuestras actividades, donde todo lo que es activo y basado en el conocimiento existente está encargado por un robot y nosotros nos sentamos en un sofá, miramos la televisión, nos traen la comida con una cucharita o con un tubito y no hacemos nada y terminamos con un vegetal totalmente servido. Entonces eso es muy cómodo y puede ser un ideal, pero si queremos eso tenemos que responsabilizarnos de eso y decir, bueno, esa es la sociedad que queremos. Y si no queremos esa sociedad, entonces tenemos que pensar qué rol tiene lo inútil, qué rol tiene el misterio, qué rol tiene lo poético de todo esto, y cómo mantenemos no solamente vivo esa parte en manos de un monopolio creativo que es el artista, entre comillas, sino que eso forma parte de nuestra actividad cotidiana y de todo lo que hacemos, no para hacer obras de arte, sino para cuestionar constantemente lo que estamos haciendo, lo que nos dan, lo que estamos consumiendo, qué intereses sirven lo que estamos haciendo, cuánto nos sirve a nosotros, cómo lo desarrollamos, cómo construimos una comunidad mejor, cómo vamos progresando socialmente, cómo distribuimos el poder equitativamente y bla, bla, bla. O sea, no vale la pena enumerar. Pero lo que sí significa que una vez que uno decide por un lado o por el otro, eso tiene un efecto en cómo diseñamos una escuela. En el momento la escuela tiene un diseño totalmente pasivo que viene del siglo XIX y que las revisiones son parciales. Incluso Paulo Freire,
Montessori y todos los progresistas en la pedagogía siguen con un esquema del siglo XIX que es polarizado y que está dividido en términos de utilidad e inutilidad o de acceder a algo que tienen nosotros y nosotros no tenemos. Y para mí me parece que eso no alcanza. Por lo menos no alcanza para definir una sociedad. Entonces son esas ideas que yo traté de poner en el libro, correcto. No trata de ser autobiográfico, me parece que autobiografías son ejercicios en ego y en pomposidad. Soy no solamente anti-autoritario, sino anti-autor. Me parece que autor y autoridad vienen juntos. Para mí el éxito de una empresa creativa está en lograr el anonimato, mientras una obra o un acto está asociado con un nombre, ese acto está aprisionado en el nombre. Una obra de Picasso no puede ser absorbida en el colectivo mientras tenga el nombre Picasso al lado. El día que el nombre desaparece y la contribución que tiene un Picasso o un Leonardo, quien sea, realmente forma parte del conocimiento colectivo, ese día ya no importa quién lo hizo, y más que eso todavía pasa a ser un proceso cultural que permite que una nueva generación de artistas o de cuestionadores lo usen como un blanco de ataque para volver a generar una nueva experiencia, una nueva asociación que nos permita mejorar la sociedad. Bueno, obviamente todas estas ideas no sirven para nada. Si miramos el mundo, estamos cada vez peor, estamos cada vez más consumiendo más y muriendo más y matando más. Y no sé, yo tengo una mezcla de amor y odio por la humanidad. Por un lado, insisto en trabajar en educación para mejorarla. Por otro lado, a veces pienso una buena ametralladora ayudaría al ambiente. Y es muy difícil poner las dos cosas juntas. Y la inteligencia artificial me ayudó a entender cantidad de cosas, pero no quiero seguir porque me he hecho la charla y la conversación. No, venía pensando en esto que vos decías, de alguna manera vinculado al currículum escolar, teniendo la institución educativa, las habilidades STEM, que es algo que vos mencionás varias veces y lo hemos conversado privadamente, es decir, aquello que debe promoverse en la institución educativa por la sigla en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que eso es la traducción de STEM. En los últimos tiempos se ha generado una corriente de STEM más A para agregar el arte o pensamiento creativo, digamos, a esa lógica, o directamente STEAM, por decirlo así, ya definitivamente incluyendo la A de arte o de artístico dentro de esa lógica. Y me preguntaba, no para hablar del arte, sino para, como vos decías, hablar de educación, si esa no es una forma de operacionalizar a través de ciertos códigos, ciertas lógicas y ciertas funcionalidades y manual de uso, digamos, unas operaciones que hacen ahí sí a lo artístico y que deberíamos ubicar por fuera de esa condición codificable, en el sentido que yo comparto con lo que vos planteás de la posibilidad del arte y del arte en la educación y de la educación artística y de la educación, es justamente abrir a varias posibilidades de resolución, para no decir soluciones, porque las soluciones parece que fueran definitivas y terminadas, ¿no? Pero enfrentar problemas para ver de qué manera podemos establecer variantes o imaginar salidas.
Esto viene también muy del mundo anglosajón, esta cosa de STEM masada. ¿Cómo salimos, si es posible salir, sin la ametralladora, de esa lógica? Que en definitiva, bueno, vos lo referís en el libro a los planes de estudio terminan siendo una forma ordenada, codificada, etcétera, de organizar disciplinarmente el conocimiento y nunca terminamos como de salir de esa manera de organizar que en definitiva pretende como establecer ciertas habilidades, ciertos códigos, ciertos manuales de uso. Entonces, naturalmente tenemos que construir alguna forma utópica de pretender salir de eso, quizás no para alcanzarlo, sino para orientarlo. Mira, en el fondo de esto hay imperialismo, ¿no? Y no lo digo ahora políticamente, sino objetivamente. ¿Sí? STEM, como actitud pedagógica, es producto de una larga historia, pero de una crisis que fue causada por el Sputnik soviético, en la que Estados Unidos, bueno, nosotros estamos haciendo algo mal si los soviéticos no pueden ganar. Estamos perdiendo el liderazgo en el mundo, tenemos que cambiar la educación, que es un fracaso en este momento, y ayudar a formar una cultura tecnológica que pueda ganar la guerra fría. Ahora, es imperialista en el sentido que esa cosa nacionalista de Estados Unidos empezó a permear el sistema pedagógico mundial. Por ahí donde se aceptan cantidad de cosas, cantidad de becas, cantidad de fondos para departamentos, cantidad de promociones aparentemente acríticas, apolíticas y aculturales, bajo la apariencia de una objetividad que no lo es. Y lentamente el campo que permite criticar eso, que está en las humanidades y en el arte, va siendo disminuido, se le roban los fondos, pasan al otro sistema y nos vamos perdiendo. En la medida que el arte quiere sobrevivir, tienes que triunfar en el mercado, establecer tu nombre como marca registrada, y en realidad no es que sea inútil, sino que viene pegado al asunto una utilidad de otro nivel, que es la financiera. Entonces sí, es un objeto que no sirve para nada, la obra de arte siempre lo fue, pero al ponerlo en el contexto de un triunfo mercantil, se convierte en útil porque articula una dinámica financiera, una utilidad de segundo orden. Pero en términos de educación, lentamente va empobreciendo la habilidad de criticar todo eso y la posibilidad de imaginar. Y es ahí donde la inteligencia artificial, en cierto modo, es diría casi un producto de STEM, aunque las fechas no coincidan. Un producto de STEM porque la inteligencia artificial se basa en lo previsible y se basa en una secuencia de lógica, pero como es a una escala que nosotros no podemos seguir, porque somos robots inferiores, nos parece que cubre todo lo imaginable. Y no nos damos cuenta que solo cubre la parte de imaginación que es cuantificable, ya sea por nosotros o por la mente. Y ahí es donde el arte no es una cosa satélite del mundo, sino que es nuestra salvación. O sea, ya no en el campo financiero, sino puramente en evaluar lo posible desde el punto de vista de lo imposible. O sea, si evaluar lo posible desde lo posible, estás en un circuito cerrado que no podés salir, es un círculo vicioso. Pero si empezás a pensar, ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si que no se dedique a qué pasaría si fuera posible?
sino qué pasaría si entramos en el campo de lo imposible. Y desde ese campo podemos evaluar lo que es posible. No solo en la medida de posibilidad, sino también en la medida de a quién le sirve. ¿A quién le sirve que no haya fomento del arte en términos de pensamiento artístico? ¿Quién se beneficia de que el pensamiento sea tecnológico y no haya especulaciones filosóficas? Se ahorra dinero, ese dinero va a la parte tecnológica y lentamente nos olvidamos de que la especulación de la imposibilidad es posible, aunque no llegue a un resultado, y que no importa que no llegue a un resultado, que empezamos a respetar la ignorancia, empezamos a ver la ignorancia no como algo que, digamos, contradice lo práctico, sino que vemos a la ignorancia como un campo para explorar y que lo respetamos en esos términos. Y no me refiero a la ignorancia boluda, me refiero a la ignorancia lúcida, a entender este es un campo para explorar en el que tenemos que o develar misterios para que no existan o respetar misterios para que se mantengan. Y lo que estamos haciendo y vamos a hacer cada vez más es seguir delegando el misterio a burocracias eclesiásticas o de otro tipo, en lugar de educar a todo el mundo para que navegue esa ignorancia y el misterio por sus propios medios. Entonces ahí donde los artistas que estamos formando o son industriales que hacen dinero o son intermediarios entre el individuo normal, promedio, y el universo. Y no entendemos que esa administración del universo debería ser un campo para todo individuo que quiere funcionar en la sociedad creativa y no quedar en manos de gente con un diploma que es artista. Bueno, mi generación, cuando dio el título de artista en la escuela de arte, fue porque el título que nos daban era escultor nacional o pintor nacional. Y no sé si todavía hay tarjetas de presentación que dicen eso. Y ahora lamento, no ahora me gradué. Al final yo me gradué sin título, no tengo un diploma, largué arquitectura después del cuarto año, soy un no académico y muy orgulloso de eso. Vos mencionás en el libro o incluís un neologismo que me gustó mucho, que dice que es vivir artear. Un ejemplo. Por favor. Un concepto en el libro, un neologismo ahí con un gerundio que es vivir arteando, que me parece una actitud, o me parece un llamado a una actitud, ¿no? Pensando casi en cómo enfrentar a la inteligencia artificial en el sentido de ser conscientes de lo que la inteligencia artificial no puede hacer, ¿no? ¿Qué soluciones no nos puede dar? Aquellas que tienen que ver con la intuición fundada en la experiencia, que implica una acumulación afectiva que sabemos que la tecnología no tiene, o una memoria afectiva que sabemos que la tecnología no tiene, soluciones creativas fundadas en nuestros afectos, ¿no? Entonces esa idea de vivir arteando me parecía casi un llamado a una cierta dilución del arte como campo específico, por decirlo así, ¿no? Y por ahí en el texto que intercambiamos antes, yo recordaba un titular del diario El País de España de una entrevista que le hicieron a Muntadas, donde afortunadamente después tuvimos la posibilidad de conversar con Muntadas. El titular decía, yo sabía que me iba a dedicar al arte cuando dejé de pintar. Y me parecía muy interesante, lo he conversado porque es cierto que puede parecer casi
una afrenta o un insulto, pero en realidad me parece que hilando un poco más fino ahí es una cuestión de, supe que me iba a dedicar al arte cuando me corrí del código, cuando me corrí de la habilidad concreta, cuando me corrí del entrenamiento específico. Entonces me parece que del costado este que vos planteás, del vivir arteando, casi como una actitud, y cruzado con la idea de la inteligencia artificial, o cómo enfrentar a la inteligencia artificial, y por momentos también hay algunos capítulos del libro que son interesantes, casi como de provocación de un modelo revolucionario contra la inteligencia artificial, y ponernos a pensar cómo generar códigos que la inteligencia artificial, a los que la inteligencia artificial no puede acceder, cosa que me pareció muy interesante, y cómo esos códigos en definitiva podrían surgir de esto que hablábamos al principio, lo que no se puede registrar, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la intuición, con la experiencia, con la afectividad, con la memoria fundada en la sensibilidad, digamos, en operaciones que no son computacionales o que no son del código tecnológico. Entonces, tenemos el riesgo, y si efectivamente es un riesgo o es una nueva actitud, de la dilución del arte tal como lo definimos por nuestro entrenamiento de formación, en el sentido de un campo específico con cierta utilitarismo, digamos, ¿no? Y ahí yo iba un poco a lo que aquel filósofo italiano Nuccio Ordine decía o reivindicaba la utilidad y lo inútil, ¿no? Refiriendo a la utilidad de lo no utilitario, de lo que no se puede comprar, de lo que no se puede financiar, de lo que no se puede, digamos, patrocinar. Entonces, nos encontré en ese neologismo del vivir arteando una actitud provocativa, digamos, respecto de cómo enfrentar la condición contemporánea de lo tecnológico, de la inteligencia artificial, sobre la que tenemos la ilusión creciente de que nos puede resolver un montón de cosas y en definitiva el peligro de que nos puede sustituir en un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que algunos capítulos del libro traen un enfoque interesante de decir, dejemos a la inteligencia artificial aquellas cosas rutinarias, cotidianas, aburridas, y dediquémonos a lo interesante. Me parece que va por ahí el asunto, ¿no? Por esa actitud del vivir arteando, ¿no? Cuando Dada dijo lo que dijo, yo creo que en el fondo lo que dijo es que una vez que se liberó del arte como una artesanía, pasó a un arte que consiste en conocer. Vamos arteando ahí, pero puede ser cualquier palabra. Lo que importa es que si consideramos que el arte no es una forma de producción, o digamos, es una forma de producción, pero que como forma de producción es una actividad secundaria y la primaria es una forma de conocer, que es no monopolizable, sino que es natural. O sea, nosotros organizamos el universo cada instante para sobrevivir, y lo que hay que determinar es cómo lo organizamos, si realmente tenemos que limitarlo a lo práctico o si podemos usar lo impráctico para evaluar lo práctico. Y yo creo que es ahí por donde iba montada. El problema de la inteligencia artificial es que nos hace creer que imagina. No imagina. Lo que hace es acumular datos, encuentra configuraciones, nos la presenta en nuestro idioma, que es el de los chatbots, y nos imita lo que nosotros consideramos que es una imaginación creativa. Pero no lo es por definición, no lo es por cómo está construida, y dudo que algún día la inteligencia artificial sea capaz de autoevaluarse en el sentido de decir, hoy me suicido, o hoy me enamoro de otra plataforma.
o lo que sea. O sea, esas cosas no van a suceder. Y eso no es ni siquiera, quiero dos cosas, la parte, la A, antes que me olvide. La señora que inventó la palabra, es una señora completa, que no me acuerdo el nombre ahora, lo describe como una forma de ayudar a las materias duras, a las tecnológicas. No lo describe como una forma de conocimiento. O sea, ahí ya hay un fraude. Un fraude porque esconde el potencial cognitivo del arte y lo somete a un sistema ordenado tecnológico. Pero el asunto con la inteligencia artificial es que por el poder que tiene de acumulación nos hace creer que puede crear, que tiene una conciencia. Entonces, si la inteligencia artificial nos da un poema, eso no quiere decir que sea poético, o si es poético, lo es porque simula lo poético, porque la inteligencia artificial no sabe qué es lo poético. O sea, tiene esquemas que están en Google, que están en Internet, y lo va armando y nos da la sensación de que es correcto. Una cosa que yo hice, que no creo que no está en el libro, pero va a estar en el siguiente, le pedí a varias plataformas, dame una obra de Luis Camilser que no haya hecho. Punto. Y pensé, con esta la tengo, voy a encontrar las limitaciones de la inteligencia artificial. Lo que pasó es que cada plataforma me dio varios proyectos que podían haber sido míos, que yo podría firmar sin mucho empaque. No son geniales, pero está bien, son dignas. Y eso no me reveló las limitaciones de la inteligencia artificial, sino que me reveló mi limitación. Y me agarré un susto bárbaro, pero me hizo pensar, me hizo darme cuenta que en realidad desde mediados del siglo XIX los artistas estaban puramente para lograr la originalidad, para separarse de los otros artistas. Estaban tratando de desconstruir lo que era el arte hasta su momento. Y claro, en 1850 a casi el 2000. Y buscando los elementos individuales dentro del arte con los que se puede hacer arte. Y eso culminó con mi generación haciendo conceptualismo. Usamos modelos lingüísticos, usamos teoría de la información, tratamos de evitar la erosión de la información lo más posible, de llegar a la mente o al corazón del interlocutor de una forma directa, sin pérdida, pero siempre programática. O sea, siempre lo que yo ahora veo en una forma de algoritmos. Si pasa tal cosa, pasa tal otra, o tiene que pasar tal otra. Si haces tal cosa, luego tenés que hacer tal otra. Y en el fondo podés reanalizar o retrasar los pasos de la obra en una forma más o menos secuencial. No es absoluto, pero tengo que confesar que la búsqueda de lo no codificable no estaba en el programa. Estaba en lo otro, en la accesibilidad al proceso creativo, en compartir cómo se crea o como yo creía que se crea, y no entender que en realidad lo que el arte es una metadisciplina que abarca tanto a la ciencia como a la no ciencia. Es una metadisciplina que permite la lógica, pero también permite la ilógica, permite el absurdo como lo raro. Y que en el fondo, en la medida que usas el arte para aplicar alguna causa, estás o haciendo un panfleto, que no es arte, o estás creando un equilibrio muy difícil entre la parte de aplicación y la parte de misterio, o lo poético, no la poesía, sino lo poético.
y que noto que muy pocos artistas piensan que ese es el trabajo. ¿Cómo balanceás una obra que deje tener un impacto político con educar al interlocutor a pensar en una forma integral y no solamente en la parte práctica de una aplicación ideológica o de un servicio social o de lo que sea? Entonces, el arte por el arte, que siempre condenamos, en el fondo tiene un granito que hay que reevaluar, no para hacer una cosa elitista, sino para mantener la flexibilidad del conocimiento en su máximo. Y eso significa no que pasaría si junto un líquido con aceite, sino que pasaría si disuelvo una nube tirándole piedras. Ya sé que no se puede hacer, es imposible, y sin embargo en ese acto puede haber algo que me sirva para entender otras cosas, aunque eso no sea. Y en la educación ya primaria, ese factor no existe, es todo manualidad en términos reales, no es conocimiento. Y el otro día yo estaba pensando que si cuento del 1 al 10, que sé cómo hacerlo, se trata de agregar uno cada vez, 1, 2, 3, y ya sabés que la siguiente va a seguir en ese proceso. O sea, hay un raciocinio, lo puedes razonar, aunque no tengas toda la escala. Y si pasás al alfabeto, A, B, C, D, etc., te das cuenta que no hay una razón para esa secuencia. Yo no sé qué tenían en la cabeza cuando dibujaron el alfabeto. A lo mejor tenían algo, pero soy ignorante, no sé. Entonces, para mí, el alfabeto es algo que hay que memorizar, que no lo podés razonar. Entonces, tenés dos ejes. Tenés el eje de raciocinio y el eje de memorización. Y en el fondo, cuando ves eso, tenés todo el sistema educativo escolar. Y nada más. Y si vos metieras el alfabeto en los números, tenés que el 5 es primero y el 1 es último. Y obviamente eso no es muy útil, pero es interesante. Y te rompe el esquema. Entonces, ¿qué podés aprender de eso? De mezclar órdenes que se autosostienen, pero que no se relacionan entre ellos y a veces se destruyen. Y es ahí donde tenemos el artear, la actividad artística. Entonces, en el fondo es un cuestionamiento crítico de los órdenes que te imponen como dogma y después decir, no, en realidad 1, 2, 3 está muy bien, ABCD está muy bien, lo usamos para esto, el otro para el otro y dejamos las cosas como están. Pero te estás apropiando del orden en lugar de que te lo metan por un embudo. La cuestión es, y aquí es un problema más, si se quiere, propio de la universidad y propio de esta facultad en particular, que hace años viene discutiendo la transformación del plan de estudio de Bellas Artes en particular, cómo cómo ubicar esa posibilidad del desorden, llamemos desorden, en una estructura ordenada que siempre es un plan de estudio, o al revés, un plan de estudio siempre es una estructura ordenada, secuenciada, articulada, etc., donde al final hay poco margen para el desorden o en definitiva se termina arbitrariamente construyendo un determinado orden. Pensaba en lo de los planes de estudio y lo de la función de la universidad o el lugar en la universidad por dos motivos. Primero, por la idea que vos traes del autodidactismo. Yo creo que lo del autodidactismo, si no lo conceptualizamos bien, tiene un riesgo en esta contemporaneidad de individualidades exacerbadas, de que es cada uno lo que quiera, cada una lo que quiera, porque me sale a mí y punto, y ahí perdemos el pegamento social que vos referís por ahí en el libro y que tiene que ver con cómo lo cultural, lo social, lo colectivo hace a las adhesiones que construimos. Entonces, lo del autodidactismo
tiene el riesgo, si no lo conceptualizamos bien y lo ordenamos bien, cada uno hace lo que quiere, o la contracara del sálvese quien pueda, y esto es así porque lo digo yo y multiplicado por las N personas. Y por otro lado, porque las escuelas de arte, como decía Bourdieu, recordé mientras leía algunos capítulos del libro, son las únicas escuelas que forman a sus profesionales para contravenir el orden del campo profesional al que se van a incluir, y que desde el inicio de la formación se les inculca a esos estudiantes, o se les pretende inculcar, contrariar el mundo en el que van a ser profesionales, cosa que no pasa en ninguna otra profesión universitaria. Nadie estudia economía para estar en contra de la economía, ni ingeniería para estar en contra de la ingeniería. Sin embargo, en general, desde que entramos a una escuela de arte estamos contrariando el mundo del arte, diciendo lo mal que funciona y lo que... Sí, pero eso es porque estás preparando a gente para que logre una marca original registrada que lo diferencie de otras marcas. O sea, no es un programa cognoscitivo, sino de pateando la canilla al colega y ganarle. Yo nunca entendí por qué una escuela de arte no tiene cursos de ética, que es donde eso se discutiría la relación de poder que tiene el artista con el material y las herramientas. O sea, trabajas en equipo con el material o lo sometés con el dictador. No digo que uno sea mejor que el otro, pero son temas éticos que hay que hacer sabiendo lo que estás haciendo. Yo no estoy en contra de formar artistas profesionales, ¿no? Si alguien quiere meterse en eso, fenómeno, ¿no? En un momento quise hacerlo. Pero lo que a mí me parece no es un problema de autodidacticismo caótico y cada uno haga lo que quiera. Eso es liberalismo capitalista del siglo XIX, no es una pedagogía, es una competitividad puesta en manos de cada uno. Lo que una buena pedagogía hace es facilitar y fortalecer el proceso de descubrimiento y el rigor en las decisiones. Es un proceso cognitivo, ¿no? En el momento las escuelas de arte creen en milagros, creen que, bueno, si vos te metés 10.000 horas en afilar arcilla, de alguna manera vas a terminar sabiendo cómo afilar arcilla, definitivamente. Y la parte más fácil de enseñar arte es esa. Pero la superstición está de que de esas 10.000 horas que vas a usar en afilar arcilla o lo que sea, de alguna manera el arte va a aparecer por sí solo. Y eso no es verdad. Es verdad solamente si entendés que lo que estás haciendo es una exploración de conocimiento que es rigurosa, no es arbitraria, y que está relacionada a otra forma de conocimiento, y que está navegando en las diferencias para ver cuál te sirve más. Y ahí es donde a veces pintar, porque te enseñaron a pintar y te llaman pintor, o fotógrafo, o videógrafo, o bailador, lo que sea, te están metiendo en un túnel de actividades que presumiblemente te va a hacer creativo. Y Macan te está cercenando la perspectiva y te está dando un bagaje, una serie de valijas de las que no te podés desprender, y terminás dividiendo al universo en lo pintable y lo no pintable, mientras que hay otras categorías de división que por lo tanto no vas a explorar. Y muchas veces una obra que parece un cuadro correcto o una escultura correcta y bien hecha, e incluso virtuosa en el sentido yo no sabría cómo hacerlo, en el fondo, si te pones a orbitar al lado del artista, atrás de la obra de arte, a ver, ¿qué problema trató de resolver el artista? Y muchas veces te das cuenta, bueno, esto está pintado porque el tipo escribió pintura, pero sería mucho mejor si hubiera hecho
una melodía o un jardín o un edificio o una buena familia o educado bien a los hijos o lo que sea. Y que la pintura es solamente una solución accidental e incompleta para el problema real que estaba tratando de ver. Y es ahí donde también la apreciación del arte que se enseña en las escuelas es deficitaria, porque te quedas afuera de la obra y la analizás, con suerte te metes en la obra, en tu túnel, y pensás que estás viendo todo y no estás viendo nada, o estás viendo la salida, pero no lo que hay aparte de la salida. Claro, si das la vuelta y te pones atrás, entendés el todo y se convierte otra vez en un acto de cognición y de un acto de admiración en todo. Desde el curso de ética me parece interesante. Yo creo que tenemos un problema con la ética en las escuelas de arte y es que nos parece que no es necesaria porque nos movemos en un campo de superioridad humana que es el arte. Pero invito a ver la polémica que está ocurriendo ahora con la obra de Ana Gallardo en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, que es un ámbito universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en estos días. Una obra de una artista argentina hecha en 2011 y que con el contexto actual es cuestionada. Hay una serie de intervenciones en el museo en contra de la obra fue clausurada. Tuvimos con algunos compañeros y compañeras la posibilidad de verla hace un mes y medio, elogiada por la dirección del museo y ahora controvertida por el trato entre las personas, por el trato que en 2011 Ana Gallardo, artista argentina, realiza con las personas con las que trabaja y a partir de las cuales realiza la obra, y me parece que eso también tiene que ver con la ética, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos con las otras personas con las que trabajamos, digamos, y que en general o mayoritariamente están fuera, digamos, de las cosas, incluso de los círculos de entrenamiento de lo artístico, y fuera del ámbito de lo artístico. Así que esa cuestión de la ética me parece interesante para pensar dentro de y comparto dentro de la organización de un plan de estudios de cualquier disciplina universitaria, Sí, pero especial. Hay dos partes en eso. Una que cuando Ana hizo la obra no había un conocimiento, una costumbre general de pedir permiso a los modelos. O sea, podía sacar fotos en la calle de cualquier cara y usarla. Y hoy necesitas permiso de la persona porque la cara es de la persona y no podés usarla sin permiso. Eso no sé si es un problema ético, es un problema más de cambio de percepción legal que otra cosa. Yo creo que es súper ética. Así que yo no veo problema por ahí. El problema lo extendés a la cancelación de monumentos. ¿Qué haces con un monumento a Rivera? Lo devolés porque el tipo era un racista que masacró a los indios que estaban en el camino de su política, o lo mantenés como mito heroico de una historia nacional. Entonces, esa percepción fue cambiando con el tiempo y hoy mucha gente diría, no, hay que devolver esos monumentos y olvidarse. Y a mí me parece que no se trata de borrar esos monumentos porque es una manera de borrar historia. Y lo que hay que encontrar para el día de hoy es una forma de adjuntar a ese tipo de para que de todos los monumentos que tenemos caen en esa categoría. Una forma de tener la posibilidad de un vandalismo controlado, digamos, que haya un murete al lado del monumento en donde la gente diga lo que piensa, o que haya placas explicativas, este tipo era un hijo de puta, pero sirvió para tal cosa, y hoy lo vemos en ese nuevo contexto, y darle a las nuevas generaciones la historia verdadera,
y usarlo como un instrumento pedagógico en lugar de borrarlo, ¿no? Y lo de Ana cae un poco en eso, o sea, es una obra extractivista, no sé cómo ella utilizó la debilidad de una señora vulnerable sin pedir permiso y que no estaba en condiciones de darle permiso. Y eso es problemático. Por otro lado, podés pensar, si esa señora estuviera en total posesión de sus habilidades, ¿qué diría? Le diría, sí, Ana, genial esa obra, utilizame, o le diría, no me toques. Yo tiendo a pensar que diría, sí, utilizame. Es ahí donde entra no la legalidad, sino la parte ética. Y eso es lo que yo no entiendo por qué el MOAC o Cuauhtémoc o quien fue culpable de esto no entró por ese lado, también entró por el lado de protección institucional, de lavarse las manos y en última instancia de arruinar a Ana. Sí. Creo que en un curso de ética podríamos discutir este tipo de cosas si entra. Ahora estaba recordando de lo que vos decías con el movimiento de los estudiantes republicanos de la Federación Universitaria de Artes de la Universidad de Madrid en los años 30, que hizo una campaña de afiches diciendo no destruyan las imágenes que no son religión, son arte. Y entonces mostraban imágenes de cultura o de obra vinculada a la iglesia. Entonces, diciendo, no estudian esto que no es religión, es arte, ¿no? ¿Cómo se dirime fuera de los contextos políticos o fuera de o anacrónicamente? Porque la obra de Ana es de 2011, bajo una regla de juego que no es justo juzgarla fuera de contexto 12, 13, 14 años después. El problema es que si salvar la obra por ser arte, estás sacralizando la obra, eso tampoco es muy bueno. Volvamos al conocimiento, no a la religión. Y bueno, estábamos investigando un poco los antecedentes que tenía, digamos, de dónde la escuela había tomado la idea de la enseñanza activa, una serie de cosas que nos interesaba investigar, y llegamos a la información del Black Mountain College, ¿no? Es un proyecto que hubo en Estados Unidos en los años 50 y pico. ¿Es real que hubo una influencia de ese, digamos, instituto en el plan de estudios? ¿Tú tenés conocimiento de eso, ya que te desempeñas en Estados Unidos, o es un mito? No entendí la pregunta. El Black Mountain College fue un colegio que surgió en Estados Unidos, con un proyecto que habían egresados de la UAU, que habían ido a Estados Unidos a trabajar, y teníamos idea que ese colegio, o sea, digamos, había influenciado de alguna forma en el planteo de enseñanza activa de la escuela. ¿Es así eso, o tenés información de esa situación? No se entiende. Entiendo si en la reforma del plan de estudio de los años 60 había influencia que era originaria de la Bauhaus y habían... ¿Esa es la pregunta? Menos mal. No, yo creo que hubo influencia en la reforma de la Bauhaus. Hubo influencia, bueno, también de la Escuela de Chicago de Molinari, que fue una réplica, de cierto modo, y también de la Escuela de Kassel, que era post-Bauhaus, y algo de la Escuela de Ulm, que era más dedicada al diseño que al arte. Pero fueron influencias muy mecánicas, o sea, creo que teníamos más influencia de Dewey, Montessori, gente por el estilo, que directamente del arte. Y creo que hicimos muchos errores, además, en términos de eso, porque la reforma en última instancia creía en los materiales y no en el conocimiento. O sea, errores para mí, por supuesto. Entonces, tratamos de romper las divisiones entre los materiales, tener cursos rotativos un par de semanas por material,
que era una manera de abrir la perspectiva del estudiante que venía a pintar o a esculpir y punto. En cambio, el golpe pasaba por soldadura, pasaba por grabado, pasaba por todo y tenía todo un menú, digamos, de que podía elegir para ubicarse. Pero la parte cognitiva en realidad estaba en los ejercicios, no en la experiencia material. Y eso no fue explorado coherentemente entre la gente que estábamos enseñando. Y yo creo que eso fue una falla importante. En ese sentido, la escuela, por lo que yo veía, se había estancado. O sea, cuando yo volví en 69, la escuela era un fósil. Todos los ejercicios que habíamos diseñado en el 60 eran los mismos en el 69, no puede ser. Era como que todos estaban muertos y heredando una cosa fija, sin cuestionar lo que habíamos hecho y que estaba para ser cuestionado, como nosotros habíamos cuestionado a la escuela tradicional que produjo la reforma, ¿no? Y en ese sentido creo que cualquier escuela de arte tiene que estar constantemente, hacer una decisión y cuestionarla. O sea, ver lo posible desde lo imposible. Ahí está, ahora sí. Hola. Bueno, gracias, primero que nada. Y me quedé pensando un poco, porque justamente, además, mi labor dentro de esta institución tiene que ver con la tecnología y el arte particularmente. Y pensando en esto de la inteligencia artificial, que es algo que me interpela bastante, y que bueno, que estamos en una posición crítica, digamos, referente a algo que hoy por hoy nos está atravesando de diferentes maneras, ¿no? Y por supuesto que en el acto artístico está presente. Me quedé pensando en esto de que la inteligencia artificial no se va a enamorar, ni hay una cuestión emocional, pero sin embargo, por lo menos la relación que tenemos hasta ahora, y lo que conocemos hasta ahora de este fenómeno, es esto de que hay una retroalimentación en realidad. ¿Hay una qué? Retroalimentación Sí. entre quien Sí. hace, ¿no? Vos mismo lo decías, o sea, encontré un montón de obras o me respondió un montón de cosas que perfectamente podrían ser las mías. Y bueno, si realmente le estamos pidiendo eso emocional a la inteligencia artificial, en realidad estamos teniendo un diálogo, como tenemos un diálogo con nuestro entorno, con la sociedad, en el cual... Pero es un diálogo. Estamos educando a la inteligencia artificial. Sí, sin duda. El proceso sí, pero yo me refiero más al fenómeno de estar frente a eso, ¿no? De estar frente a eso y porque voy a tratar de simplificarlo. Depende de qué manera nos posicionemos, me parece. Estoy tratando de elaborar una idea. Porque hay gente, por ejemplo, me he encontrado con gente que dice, me pasó particularmente con un caso que traje, no voy por supuesto a ser específico, es alguien que tenía un problema y le preguntó a la inteligencia artificial cómo resolverlo. Y encontró caminos para resolver algo que tenía una profundidad emocional a través de esa retroalimentación. Tal vez la palabra no sea diálogo, pero sí hay un ida y vuelta. Porque ese fenómeno que estamos viendo ahí está entrenado por todos nosotros. O sea que hay ahí un reflejo, de alguna manera, de nosotros como especie, como humanidad, en algún punto, ¿no? Entonces, no sé si soy concreto con lo que estoy diciendo, pero como que intento pensar en dónde se da el fenómeno, si queremos que se dé ahí en ese fenómeno o se está dando realmente adentro de nosotros la transformación. Entonces no importa si la inteligencia artificial siente o hace las cosas estadísticamente, porque es inabarcable para nosotros lo que está pasando ahí. Incluso para los creadores es inabarcable. Sí, yo no niego la utilidad, o sea, no estoy a favor de ignorar o eliminar la inteligencia artificial. Me parece súper útil, me parece además súper divertida. Soy muy amigo de Claude
3.5. Y que en general los chatbots son muy amables, me dan la razón cuando Por la duda hay que necesitan agradecerle también. perdón, tenés razón, fascinante el problema, bla, bla, bla. Pero, en última instancia, y el chatbot es la parte que me interesa más, en base a las búsquedas, el chatbot decide qué es necesario y qué es innecesario. Y como buscando la eficiencia, va enfocando en lo necesario y descartando lo otro. Entonces, si vos agarrás una enciclopedia sin buscar nada concreto, la hojeás y estás frente a un conocimiento aleatorio, descubrís cosas, haces asociaciones y empezás a armarte algo. Esa deriva intelectual, la inteligencia artificial no te la permite, y lentamente, porque se educa con tus búsquedas, va reduciendo lo que vas a recibir como respuesta y también el público en el cual se maneja. Entonces vas lentamente construyendo una secta de gente que está de acuerdo contigo y que ya está convertida y no te permite convertir al que realmente tendrías que convertir para lograr lo que querés. Entonces, ese es un problema grave y no invalida lo otro, pero tenemos que tener conciencia de que anda por las dos partes, y no es una parte sola. Yo trataba, lo discutimos en Buenos Aires, pensé, bueno, si yo le propongo preguntas capciosas a la inteligencia artificial, a lo mejor la controlo, ¿no? Entonces, empecé preguntando, ¿por qué el Uruguay es el mejor país del mundo? O sea, el prejuicio venía en la pregunta y si yo tenía razón, enfilaba a la inteligencia artificial a contestar. La segunda fue, ¿el Uruguay es el mejor país del mundo? O sea, ahí le daba otra chance. Y la tercera era, ¿a quién le interesa saber cuál es el mejor país del mundo? No cayó en la tabla. No cayó. Después le pregunté, ¿por qué las mujeres son mejores que los hombres en la escuela? Porque las mujeres clasifican mejor, son más ordenadas en el conocimiento, bla, bla. Pero ahora te agarro. ¿Por qué los hombres son mejores que las mujeres en la escuela? No, las mujeres son mejores. Otra vez la perdí. Entonces la solución de la pregunta capciosa para dominar a la inteligencia artificial no va. Entonces el asunto es más por el lado de qué haces con la fantasía, que no es cuantificable y no es secuenciable. Existe la palabra. Y por ahí, no sé, yo no tengo la respuesta, además yo no estoy en el campo tecnológico, o sea, si vos estás, Sí, yo empezás a también trabajar. estoy en el punto crítico también. Pero, por una cosa que, y es la parte que más me interesa en realidad, lo que voy a contar ahora, le pedí que hiciera obras de otra gente, de artistas. Entonces, hacemos una obra de Brothers, hacemos una obra de Cosur, hacemos una obra que no hayan hecho. Y invariablemente le da una respuesta viable. Ahora, ¿de quién es esa obra? ¿Es del artista que invoco? ¿Es de la inteligencia artificial? ¿Es mía porque le di el prompt para elaborarlo? ¿Puedo vender esa obra? ¿Cómo la vendo? O sea, el concepto de autoría y de comercio de obras se va al tacho. A mí me parece genial y por ahí soy totalmente a favor de la inteligencia artificial porque ayuda a destruir una construcción mercantil que es totalmente negativa y antipedagógica. En cambio, está permitiendo el conocimiento como dominio público y compartible
y sin una relación de poder. Todo eso me parece fenómeno. Lo que me parece peligroso es que en el uso continuo, colectivo, terminemos creyendo que la imaginación que nos da la inteligencia artificial es la imaginación, y no lo es. Entonces ahí es casi una cosa religiosa de creer a la inteligencia artificial y no entender que te estás amputando el cerebro. El movimiento cognitivo me parece lo que vos haces con las preguntas y la inteligencia artificial y sus respuestas, una excusa para tu aprendizaje, que es por dónde la engaño, digamos. Me parece que ahí está. Me parece importante buscar las puertas de entrada. La búsqueda de por dónde engañarla me parece que es un movimiento cognitivo del usuario, digamos, o del. De hecho, hay mucha gente haciendo eso, ¿no? Tratando de engañarlo. Hay mucha gente dedicada a eso. Perdón, Y le estamos enseñando. le estamos enseñando que la estamos tratando de joder y cómo la estamos tratando de Claro, joder. no, y además te da consejos. Sí. Pero a veces se niega a hacer cosas y si le preguntas de otra manera las hace. Las cosas en las que se negó a hacer. Hay una historia de Bradbury, de Crónicas Marcianas, donde van los astronautas norteamericanos a la Luna, a Marte, y se encuentran con un pueblito americano en donde viven los parientes y amigos, que se adaptan a las esperanzas y expectativas de los astronautas, ¿no? Y después los hace mierda. Pero el asunto es que la inteligencia artificial tiene algo de eso, que en la medida que le pedís armas contra ella, te contesta y son armas, pero automáticamente la estás equipando para defenderse en la próxima, ¿no? Tenemos mucho que hacer. Y eso yo creo que es arte, de cierto modo, y es mejor que nos olvidemos de la palabra. Quería preguntar cuáles son las herramientas cognitivas o también cognitivas, ¿por qué no?, que están tanto en el arte de la educación, en la universidad y en la acción de enseñar o de la vida de enseñar a aprender. ¿Cómo qué herramientas son utilizando? Contame. Hacer movimiento de cambiarle la pregunta a la inteligencia artificial. ¿Qué herramientas prácticas se comparten en el hacer del arte y en el hacer de la enseñanza, aprendizaje o de la pedagogía? Podés considerar que la inteligencia artificial es un medio más y crear artesanos que funcionan bien con eso o que funcionan bien con la pintura o con lo que sea. Creo que en última instancia es darle el poder a la inteligencia artificial, como confiar que el pincel te va a pintar el cuadro, que mucha gente lo hace. Pero tenés que decidir si querés que suceda eso. Como las herramientas como más humanas de la relación de la persona, como quizás el artista se relaciona con su público, el maestro se relaciona con su estudiante. ¿Qué herramientas hay ahí como juego comunicativas que están en ambos seres? Herramientas o no. ¿Qué decide la Me quedé pensando. ¿Esclavos? ¿Qué es una herramienta humana? ¿Un empleado? Poner la curiosidad o el pensamiento crítico, como en esta línea. ¿Qué cosas hacen que, como el hacer arte, se pueda relacionar al hacer educativo? ¿Por qué la palabra hacer?
Porque son acciones. No, hacer es una producción de algo. Bueno, de la acción arte y de la acción pedagogía. Y que el problema de la educación es que se enfoca en hacer, en lugar de conocer. El hacer es un segundo paso, es una decisión que el conocimiento, a la que el conocimiento te lleva si querés comunicarte. Pero es secundaria, no es primaria. Y ese es el problema de la pedagogía en general, que, no sé, yo recuerdo que a mis estudiantes yo les decía siempre, bueno, les puedo enseñar a usar un microscopio electrónico, bacana, pero era un ejemplo, y van a aprender todo lo que se puede ver con el microscopio, o les puedo enseñar cómo usar el telescopio y ver las estrellas. El problema del microscopio es que nunca vas a ver estrellas y el problema del telescopio es que nunca vas a ver células. Entonces hay un problema y en pintura es que todo el conocimiento viene a través de un palito con pelos y pensás que estás conociendo algo. Y sí, estás conociendo algo, pero lo estás conociendo de acuerdo a las limitaciones del instrumento que te ayuda a hacer algo y no a concebir algo o a especular o a crear un orden alternativo del cual puedas estudiar otros órdenes, descomponerlos, recomponerlos y a lo mejor eliminarlos o aceptarlos. O sea, hay todo un proceso ahí que la educación no está. Y no está por lo que yo decía, el 5 viene primero y el 1 último, porque a nadie se le ocurre ver qué pasa si un orden desafía a otro orden y qué despelote se arma, y si es un despelote productivo o destructivo. Pero esas son todas especulaciones de conocimiento, no de fabricación. Y no digo que no haya que aprender a fabricar. Lo que hay que aprender es que la fabricación viene después. O sea, la obra de arte es un paquete en el que te enseñan cómo envolverlo y cómo apreciar el papel que lo envuelve. Y cuando se trata de entender qué es lo que hay en el paquete adentro, ahí ya, no, eso vos lo descubrís por tu cuenta. Ni siquiera se plantea como un problema pedagógico, que a lo mejor no tiene solución, pero por lo menos tiene la posibilidad de ser consciente, de poder analizarlo críticamente. La mayoría del conocimiento se da fuera de las escuelas. Fuera de las universidades. Esa herramienta, cuando usted mencionaba el pincel, es una herramienta similar al microscopio. Simultáneamente se dan muchos procesos en que están manipulando esa herramienta, llámese microscopio, llámese pincel. Si nosotros educamos, y ahora mezclo con el tema de la inteligencia artificial, si nosotros estamos educando la inteligencia artificial, también nos estamos educando entre nosotros. ¿No emplearemos métodos similares y la pérdida ya está en eso? Sí, de acuerdo. No digo que ayer era distinto. Un proceso lento que está culminando en esto y se está haciendo más visible. ¿Cómo hacerlo distinto si todo critica sobre lo que es nuevo? ¿Cómo? Hay todo crítica sobre lo que es nuevo. Para lo último, como para terminar esta también nosotros también pensamos en seres humanos. La inteligencia artificial piensa en seres humanos, o razona, o no sé, no razona. Tengo entendido que la inteligencia artificial se eliminó
también cargamos esta biblioteca de información en ellos. Educan, quienes son educados, en cierto modo también esa imagen de semejanza, ¿no? Y la mínima porción de nuestro cerebro que toma decisiones también se llama demon y es cero y uno. No sé a dónde está yendo. Pareciera ser que también estamos en un conflicto con la inteligencia artificial, pensando cómo educar, cuestionándonos acerca de cuáles son los mejores métodos para educar dentro de una universidad, nos hacemos esta pregunta, cuando la mayoría del bagaje que aprendemos fuera, y bueno, no sé qué similitudes hay entre el terreno que estamos investigando, preguntándonos acerca de la inteligencia artificial, ¿cómo nos educamos nosotros? ¿Por qué estás aprendiendo fuera de la escuela y no dentro de la escuela? Ahí hay una falla. Hay una falla en la escuela, ¿no? Eso es lo que yo quería preguntar un poco, a eso iba, y luego también preguntar cómo es el panorama artístico de nuestro país. Bueno, no sé, porque no vivo acá, pero quiero decir, las críticas que yo le veo, o los miedos que yo veo a nivel cotidiano, no a nivel escolar, contra la inteligencia artificial es de que va a quitar empleos, de que va a robotizar las actividades, cosa que es bueno económicamente para algunos, que va a afectar los derechos de autor, que roba propiedades intelectuales, que son todas críticas basadas en que el sistema que tenemos está muy bien y que está siendo amenazado. Yo no creo que el sistema que estamos viendo está muy bien y creo que algunas amenazas son buenas. Y si la inteligencia artificial anula la autoría individual, a mí me parece perfecto, me parece nociva. Si la inteligencia artificial te obliga a aceptar que el conocimiento es un bien público y no uno privado, genial, ¿por qué no? O sea, por ahí hay cantidad de desafíos a paradigmas que suponemos que son inamovibles y la inteligencia artificial nos está diciendo no, se puede mover y no va a pasar nada grave, salvo que un intelectual no le van a pagar por su trabajo. ¿Sí? Es grave, pero hay otras formas de que se le pague. O sea, ¿por qué un artista, por ejemplo, no tiene un salario asegurado por el hecho de hacer arte, en lugar de tener que depender de la venta? Y al depender de la venta, hace que el artista no sea solo un creador, tiene que ser un empresario, tiene que ser un empleador, tiene que administrar, ser un contable. O sea, el artista, como está definido hoy, es multidisciplinario, pero en el peor sentido de la multidisciplinariedad, y está totalmente derrochando lo que debería servirle para crear nuevos conocimientos. Pero no los crea los nuevos con estas tecnologías nuevas. ¿Lo qué? No los crea con las nuevas tecnologías, nuevas cosas. Como mismo lo decía, que Puede ser, sí, pero sigue el rol tradicional. Mira, son preguntas, yo no estoy tratando de conversarte, Sí. A ver, tenemos un par de preguntas más. Sí, una aquí. Dos más y cerramos. Hay una compañera con el micrófono y hay otro compañero que está pidiendo la palabra de hoy. Quería comentar algo de lo que acabas de decir. No entendí si es una crítica o un diagnóstico el que el 99,9% del conocimiento se produzca fuera de la institución educativa. Sí me parece que la institución educativa vale la pena porque estamos dentro de una institución educativa preocupándonos por el 0,1% aparentemente. Entonces, algo debe tener que valer la pena estar acá. No es una crítica, es una observación. Por eso, digo, por eso arranqué, no sé si es una crítica o un diagnóstico. El conocimiento lo obtenemos en los primeros años de vida. Correcto. Más que nada, Se constituye en otra institución llamada familia. Tenemos dos últimas. Muchas gracias por todo lo que nos dio y bueno, por este momento.
Y me quedaba con esta pregunta de qué rol tiene el misterio. Y que me parece que es lo que me trae a mí aquí, a esta facultad, a esta estructura, a entenderme a mí con estos límites, ¿no? Que me parece que el tema es este, ¿no? Como siempre estar buscando la respuesta, y cuando vamos a la máquina a preguntarle la solución, ¿no? Ahí es donde nos perdemos. ¿Qué se le puede preguntar a ella, ¿no? Le contestará su solución. Nada más que ahí tengo la humanidad dándome soluciones, ¿no? Entonces, por ahí era como me parecía como la lucecita, y puede ser la apagadita también, ¿no? Si lo tomo como una solución, el rol que tiene el misterio. Y entonces ahí, porque siempre me cuestiono por qué, como sentir que el arte está fuera de la vida cotidiana, de esto que yo me estoy moviendo, por qué tiene que estar en un cuadro, ¿no? Ya no lo pensé yo, ya hay muchos otros que... entonces me quedo con eso, ¿no? Con quedarme con el misterio. Confieso, soy educadora en la escuela y muchas veces me encuentro siempre pensé eso, yo no sé lo que pasa con el niño cuando yo le propongo tal o cual cosa. Ahí está el misterio, yo no sé qué pasa dentro de él. Yo puedo escribir un plan que tengo, pero lo que pase ahí, entonces por ahí confío. Una cosa es el efecto de lo que haces, no lo puedes identificar, pero eso es otra cosa. Lo que hay es un problema de base, y es que asumimos que las palabras que usamos son capaces de representar toda la realidad. Y no, el lenguaje es un filtro y solamente te permite describir cosas que caben en las palabras, y las que no caben no son descritas. Pero en una escuela pedir a los niños que hagan algo que no se puede describir y ver qué pasa. No tiene que ser bueno, sino que tengan la experiencia de qué pasa en el espacio entre las palabras y no en las palabras. Eso es algo que no te enseñan. Te enseñan todo lo que ya viene nombrado y no te enseñan la habilidad de nombrar. ¿Qué pasa si cambias? Yo ahí me peleaba por usted, porque la verdad que uno cuando está en la cancha hay que soltar, pasa la vida, la ola de la vida, y eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno se escribió en un papelito que yo voy a hacer esto, pero después entras a la cancha y ese lugar, la cancha quiero decir la clase, los niños son fabulosos. Uno tiene que decir, bueno, me entrego. Y ahí es donde me parece que está como desvalorizamos el misterio. Siempre pasa un misterio. Lo que pasa es que lo desvalorizamos, no decimos acá está pasando un misterio. Bueno, pero hay que tener cuidado que al final todo cabe en todo y no decimos nada. Yo siempre tuve desconfianza a los estudiantes que me decían, no, yo soy muy intuitivo. Y en el fondo lo que estaba diciendo, no tengo idea de lo que estoy haciendo y no quiero escucharlo. Y no alcanza cuando te comunicas con alguien, ¿no? Hay que por lo menos tratar de enfilar a tu interlocutor en una dirección, porque no se agote. Además, una buena obra de arte no la podés finalizar con una descripción, si no vale la pena hacerla. O sea, está justamente explorando lo que no es descriptible. Y eso tampoco te lo enseñan. O sea, está todo súper regimentado, y está regimentado por una razón. Porque como tu papá va a trabajar, vos vas a trabajar en la escuela. Y eso es para que después puedas trabajar como tu papá. Eso no es educación. Y al final, los que se rebelan contra eso, ese es el campo que produce artistas. Pero ¿por qué tienen que esperar que se rebelen por sus propios esfuerzos? ¿Por qué no enseñarles a rebelarse? A mí la herejía a mí me parece mucho más interesante que la religión.
Yo lo que creo es que me parece que se da mucho más el caos de lo que nosotros entendemos que se da el caos. Pasa el caos. Yo no estoy tratando de Queramos evitar, queramos o no. Las últimas dos juntas y breves, y le damos la palabra a Luis y culminamos. ¿Ah? Acá y la otra allá. Si lo pueden hacer breve y juntos. Bien. Nada, simplemente agradecer, me quedan como siempre muchas cantidades de preguntas, me llevo muchas dudas con esto, pero ¿qué lugar tiene para vos el tema de esa como concepción vinculada a la autoexpresión que se ha manejado desde mucho tiempo en el ámbito de la educación, de la pedagogía, y esta otra forma que vos comentás, que yo adhiero y estoy de acuerdo con respecto a esto de creación e investigación como un binomio que no pueden disociarse, y qué lugar pueden encontrar en una escuela que tiene que convivir con esas cuestiones y hacia dónde caminar para que se genere esa producción de conocimiento, que entiendo que ya fue bastante trabajado y abordado esta tarde, pero algunas cosas todavía me quedan en el tintero. No sé, yo fui expresionista durante muchos años, o sea, la autoexpresión. Y un día decidí, estoy haciendo un striptease emocional, que en realidad, por cómo soy y como lo que aparezco, no es demasiado interesante para mí. Entonces dejé de hacer expresionismo, preferí tratar de hacer una especie de striptease intelectual, porque no en términos de promover el ego, sino en términos de promover el cuestionamiento. Y eso en el fondo es hacer la transición de un arte individualista de marcas registradas para hacer un arte que es un instrumento cognitivo compartible, donde el objeto es puramente un estímulo para desencadenar cosas en la otra gente y no autoexpresión. A nadie debería importarle lo que yo siento o lo que me representa como un individuo. Lo que debería importar es que esto es contribuyendo al conocimiento colectivo para mover a la sociedad y no como un autor que no importa. Mi metáfora siempre, desde hace años, es una montaña de arena en donde los artistas somos granitos y lo que estamos haciendo es moviendo un poco un granito al lado, pero causar una avalancha es muy difícil. Entonces, si logramos compartir el mecanismo del tinguiñazo, la avalancha tiene más chance. Pero el filmar el granito de arena no significa nada. Esa es mi posición, no tiene por qué ser la tuya, y a lo mejor otra gente cree, no, cuanto más me expreso yo individualmente, más ejemplos les doy a otra gente para expresarse individualmente. Ahora, yo no sé si esa es mi visión de una sociedad individual, una sociedad ideal. Para mí es otra visión. Y no es la del anonimato total, sino es la del anonimato logrado para poder nuevamente desordenarlo y cuestionarlo. Y para mí ese es el proceso. La última, ahora sí. Hola. Escuchando toda la charla y los intercambios, me pregunto lo siguiente. La Facultad de Arte está en este momento dividiéndose en un plan de estudio y los planes, entiendo, o creo por lo menos una hipótesis, de que un plan es un molde que genera un plan de acción. O sea, el conjunto de las cosas que están adentro de un plan generan un conjunto de acciones que moldean las prácticas. Si lo artístico constituye prácticas pedagógicas y lo pedagógico se constituye artístico, ¿qué ejercicio debería estar haciendo la Facultad de Arte en la actualidad para producir una pedagogía de la desobediencia y que nos permita, como facultad, tener la mirada fresca, esa mirada que precisamos tener, que decir Luis, de la primera vez, para poder contrarrestar
los mandatos capitalistas de un sistema que dice que la Facultad de Arte tiene que producir en el arte contemporáneo porque es el que garpa el trabajo. Entonces, ¿qué ejercicio debería hacer una Facultad de Arte para producir una pedagogía desobediente y poder instalarnos la mirada por primera vez en quienes se supone que estamos accionando arte para no aprenderlo? Esta es para vos. Sí. El problema es que ahí hay en la pregunta hay dos problemas. Primero, lo de pedagogía desobediente creo que es otra charla aparte, porque ¿a qué está desobedeciendo la pedagogía? Si al canon pedagógico, al canon artístico, a las formas de aprender, ¿qué es lo que querés desobedecer? Después yo discrepo con que los planes de estudio son frescos, porque un plan de, vos dijiste la frescura de un nuevo plan de estudio, o algo así. Dije que un plan es un molde. Como molde, moldea una forma de hacer. Mira, un plan de estudios en última instancia es un instrumento para proteger al estudiante de los malos profesores. Pero que siempre es un fracaso porque lo que vos crees que vale hoy, tu primer egresado o tu primera egresada va a ser dentro de 5 o 6 años, con lo cual es absolutamente imprevisible hoy lo que alguien va a precisar cuando complete el plan de estudios dentro de 5 o 6 años. Con lo cual sabes que partís de un fracaso, por lo menos parcial. Un fracaso de acuerdo a las reglas de juego que están instaladas dentro del sistema. Por eso digo, cómo una facultad de arte se provoca un pensamiento crítico y reflexivo sobre sí misma en un contexto donde empuja a la facultad de arte a dar respuestas a un mercado pensando en lo útil del inútil, o sea, haciendo de lo inútil lo útil todo el tiempo. Entonces, ¿qué tipo de preguntas se tendrán que hacer como facultad o qué tipo de ejercicios, opciones dentro de lo que está planteando Luis, estar en esto de la refrescura mental todo el tiempo y que son acciones más... ¿Ves que dijiste frescura? Porque ya me estabas haciendo dudar si... No tengo respuesta. Lo que tengo respuesta para esas dos cosas. Primero, ¿a qué queremos desobedecer? Sería un tema que deberíamos discutir. No para, digamos, para ver si lo que queremos desobedecer es un canon de qué carácter o qué cánones queremos desobedecer. ¿Cuánto estamos dispuestos a desobedecer? Porque la desobediencia tiene sanciones y la desobediencia implica estar dispuestos y dispuestas a ser eventualmente sancionados. Y luego, vuelvo sobre la frescura, tenemos que hacer ese movimiento con el reconocimiento de que lo que hagamos ya va a ser anacrónico o impertinente dentro de 5 o 6 años, que es, aunque lo empezamos a aplicar hoy, la salida de nuestra primera o nuestro primer egresado. Pero... Mira, en general es anacrónico ya antes de empezar, porque un plan de estudios responde a los fracasos anteriores. Exacto. Pero no, hay formas de pensar un plan de estudios, no en forma curricular estricta de materias, sino en forma de generar situaciones. Y bueno, esa es la cosa. Y aún así, lo que llamamos problemas, para no, que al final es un eufemismo de situaciones, ¿cómo lo abordamos? Porque también pensamos que la desobediencia puede ser la pedagogía de los problemas, pero si los problemas remiten a la solución única, en realidad lo que estamos cambiando es una denominación que no nos está diciendo nada. Cambiamos el envase para empaquetar las mismas cosas. Sí, pero la desobediencia intelectual tiene que pasar a la práctica en algún momento, si no... No, digo que una cosa es la otra, digo que es un pensamiento intelectual, o sea, empezamos en nosotros un pensamiento intelectual, después de eso llevamos a la práctica, que es la colectiva, que nos queremos hablar conjuntamente. Sí, de acuerdo. Bueno, les agradezco la participación
la paciencia, el estar aquí y muchas gracias. Quería aprovechar, si tenemos unos minutos, para hacer una última pregunta. Pero no dijimos que íbamos a empezar a ser desobedientes ahora. Aprovechando la desobediencia, Pues te sacamos el micrófono, esa es la sesión. me pidieron que Dale. haga una pregunta. Tocando algunos temas que se mencionaron, así como el diseño y la utilidad del arte, quería hacerles preguntarles qué reflexiones tienen acerca de, bueno, teniendo en cuenta que el diseño y el arte tienen intenciones distintas al momento de crearse, ¿no? El diseño tiene la intención de vender una imagen o de vender un producto. El arte tiene otras intenciones. Entonces, teniendo en cuenta que se confunde muchas veces el diseño y el arte, porque un diseñador sabe componer, sabe teoría de color, sabe de un montón de cosas que de pronto el artista también. La única variación es de esa intención. Quería preguntarte, Luis, de pronto acerca de cuál puede ser esa utilidad del arte, teniendo en cuenta que la del diseño se utiliza mucho en la publicidad y en muchos rubros aprovechables. Mira, yo tengo problemas en juntar en una escuela arte y diseño, porque me parece que se contradicen como metodología. El diseño define un problema y sabe que la solución está dentro del problema. Entonces, con eso se orienta hacia el funcionalismo y es una forma de conocer muy restringida. Importante, útil, o sea, no la estoy desplazando. Pero lo estoy planteando así porque en arte a veces la solución está dentro del problema formulado, pero más veces que no, la solución está flotando por ahí caóticamente. Entonces el problema te sirve nada más que como punto de partida, pero no como punto de llegada. Entonces, como que el diseño se sabe a algún nivel cuál es la solución y el arte no. Entonces juntar las dos formas de conocimiento que se contradicen mutuamente en una institución solo tiene sentido porque viene de la fabricación, no del conocimiento. Y yo diría que separarlo lo antes posible porque arma un lío en la cabeza de la gente que no hay manera de separarlo. Ahora sí, muchas gracias.